Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Vamos a tener en esta ocasión, en este video vamos a charlar un poquito sobre los hidratos de carbono. Si bien es una clase que ya hemos tenido, decidí hacer el video para aquellos que no han podido estar en la clase y para aquellos que no me pudieron escuchar completamente ese día. Bueno, para empezar vamos a decir que los hidratos de carbono están ampliamente distribuidos en la naturaleza, forman parte de los alimentos que comemos, pero también forman parte de las plantas y son también llamados glúcidos, sacáridos, azúcares y también los vamos a nombrar en algunos momentos como glucanos. ¿Sí? Todos estos nombres son cómo se denominan a los hidratos de carbono. Vamos a comenzar diciendo que es una molécula que es de tipo orgánico, que está compuesto por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, y que están unidos con enlaces covalentes muy fuertes, que son difíciles de romper, pero que al romperse liberan energía. Es un esqueleto hidrocarbonado, cuando ustedes ven la fórmula de estos hidratos de carbono, forman como si fuera un esqueleto compuesto, unidos a hidrógenos y a grupos hidroxilos. ¿Sí? Por eso se denominan como polialcoholes. Y se clasifican según la cantidad de carbono que posean o el grupo funcional que contengan en su molécula. Las funciones principales de los hidratos de carbono vamos a ver 4. La función energética es la principal de los hidratos de carbono. Es nuestra principal fuente de energía. Decíamos que esos enlaces que son difíciles de romper, cuando se rompen, liberan 4 calorías por gramo de hidrato de carbono. Y esas 4 calorías son aquellas que utiliza nuestro organismo para desarrollar las funciones del cuerpo. También tiene una función de reserva, es el almacenamiento de energía, ¿sí? Que almacena como almidón en las plantas y como glucógeno, en el caso de, por ejemplo, en nuestro cuerpo, lo almacena como glucógeno generalmente en el hígado y el músculo, y lo mismo que en todos los animales. Tiene una función estructural, ya que forman parte de las paredes celulares de las células vegetales, forman parte también de los ácidos nucleicos que están dentro del núcleo celular, como es el ADN y el ARN, que más adelante vamos a desarrollar. Y también tiene una función informativa, ya que pueden unirse tanto los lípidos como las proteínas que están en la superficie de la célula y representan una señal de reconocimiento. ¿Qué reconocen? Bueno, hormonas, anticuerpos, bacterias, virus, ¿sí? Incluso pueden reconocer otras células. Y por eso les permiten que la hormona, por ejemplo, vaya a cumplir la función en la célula que corresponde. Porque ese hidrato de carbono unido a la proteína o al lípido lo reconocen y pueden lograr que la hormona desarrolle su función para la que está destinada. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la clasificación. La clasificación de los hidratos de carbono lo podemos ver como hidratos de carbono simple como hidratos de carbono complejo. El hidrato de carbono simple, ¿sí? Son aquellos que están constituidos por poca cantidad de monómeros. ¿Qué es un monómero? Es la unidad más chica del hidrato de carbono. Es decir, un monosacárido, por ejemplo, está compuesto por un solo monómero. Y estos monosacáridos se van a clasificar según el grupo funcional que contengan. Pueden ser aldosas, si el grupo funcional es un aldehído, o pueden ser cetosas, si el grupo funcional es una cetona. Por otro lado, también se clasifican según el número de carbonos. Entonces, si tiene 3 carbonos, que es la expresión mínima de un monosacárido, es una triosa. Y así sucesivamente, a medida que van aumentando los carbonos, van variando su nombre con el prefijo griego terminado en osa, ¿sí? Tetrosa, pentosa, hexosa y heptosa. Solo pueden tener entre 3 y 7 carbonos. ¿Cuáles son los que nosotros vamos a ver con actividad biológica? Y los más importantes, vamos a ver dentro de las triosas y dentro de las hexosas. Si estos monómeros, si estos monosacáridos se condensan entre sí, es decir, se unen, formamos lo que se llama un disacárido si se unen 2 monómeros o 2 monosacáridos a través del enlace glucosídico. Y si se unen entre 3 a 9 monosacáridos, en algunas bibliografías van a encontrar que es de 3 a 10,
estamos hablando de oligosacáridos. Oligo significa poco, ¿sí? Poco monómeros, de 3 a 10. Y si ya hablamos de más de 10 monosacáridos, hablamos de hidratos de carbono complejos, y los denominamos como polisacáridos. Entonces, repetimos, tienen más de 10 eh, moléculas de monosacáridos, y dentro de los ejemplos más comunes o los más importantes que vamos a ver es el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los polisacáridos también se dividen en dos. Si esos monómeros son todos iguales, es decir, si todos los monosacáridos que constituyen un polisacárido son iguales, el polisacárido se denomina homopolisacárido. Y si son diferentes, se llama heteropolisacárido. Bien, vamos a avanzar. Monosacáridos entonces, vamos a comenzar. Decíamos que tienen 3 y 7 carbonos y que se clasifican según la cantidad de carbono y según el grupo funcional. Por lo tanto, vemos acá que tenemos una triosa, ¿sí? Una trialdosa o una aldotriosa o una cetotriosa, ¿sí? Si se fijan, el compuesto está formado por grupos alcoholes o hidroxilos, y en este caso tenemos el grupo aldehído, ¿sí? Por lo tanto, esta aldosa o aldotriosa se denomina gliceraldehído. Y en este grupo tenemos el grupo cetona, ¿sí? Donde tenemos el grupo carbonilo, y se denomina como una cetotriosa, ¿sí? Según el grupo funcional que contengan los hidratos de carbono, se van a denominar como aldosa o cetosa. Decíamos que también se puede clasificar según el número de carbonos, porque supongamos en este ejemplo tenemos una tetrosa, ¿sí? Son 4 átomos de carbono con el grupo aldehído y con el grupo cetona, ¿sí? Una cetosa y una aldosa. Y podemos tener hexosas, como por ejemplo, en este caso específico está la glucosa y la fructosa, donde tenemos el grupo aldehído en el carbono 1 y el grupo cetona en el carbono 2. Vamos a aclarar que el grupo aldehído siempre se ubica en el carbono 1. Voy a hacer una aclaración porque he visto en varios trabajos de ustedes que me ubican a este grupo carbonilo como una cetona, ¿sí? Esto no es una cetona, este se llama grupo carbonilo. Este también es un grupo carbonilo, solo que ubicado en un carbono secundario se llama cetona, y ubicado en un carbono primario se llama aldehído, ¿sí? Porque tenemos la unión a este hidrógeno. Hecha esta aclaración, vamos a seguir adelante. Vemos la glucosa y vemos la fructosa. Estos compuestos tienen esta capacidad, tienen una propiedad que se llama estereoisomería. La estereoisomería quiere decir que estos compuestos tienen actividad óptica. ¿Cuándo tienen actividad óptica? Cuando son atravesados por un rayo de luz polarizada, que va a hacer que estos compuestos desvíen la luz hacia la izquierda o a la derecha. Vamos a ver cuándo tenemos esta propiedad. Cuando hay un carbono simétrico o carbono quiral. Entonces, vamos a ver en este ejemplo, el gliceraldehído. Si podemos ver, el carbono quiral es este, ¿sí? Fíjense que tenemos un oxidrilo que está ubicado del lado izquierdo y uno que está ubicado del lado derecho. Entonces, ¿por qué es quiral este carbono? Porque simplemente está unido a 4 compuestos diferentes, como tenemos el grupo aldehído, el hidrógeno, el hidroxilo y un grupo carbonado con alcohol, ¿sí? Este carbono está unido a 4 elementos diferentes, a 4 átomos o grupos de átomos o funciones diferentes. Por lo tanto, tiene la capacidad de que ese hidroxilo desvíe la luz a la derecha o a la izquierda. Si la luz es desviada a la derecha, lo nombramos como D-gliceraldehído, porque tiene actividad óptica dextrógira. ¿Qué quiere decir? Ese rayo de luz es desviado en sentido horario o según cómo van las agujas del reloj. Y si esa luz es desviada hacia el lado izquierdo, entonces lo vamos a llamar L-gliceraldehído, porque esa luz es desviada en sentido antihorario y se denomina levógiro.
Esta misma propiedad que tienen los hidratos de carbono es la misma que poseen los aminoácidos. ¿En dónde radica la diferencia? Que los que vamos a estudiar como importantes con actividad biológica son los hidratos de carbono de las familias del D-gliceraldehído, es decir, con el hidroxilo ubicado a la derecha, a diferencia del aminoácido, donde los importantes son los L-aminoácidos, que son los que están ubicados a la izquierda del grupo amino. ¿Sí? Si me siguieron en el video anterior de proteínas, van a poder ver que tenemos la misma propiedad y se llama isomería óptica. Bien, bueno, ahí estamos con el D y el L. Y los más importantes a nivel biológico son los de la familia D. Vamos a ver, acá tenemos la familia de la aldosa, de la familia D, ¿sí? D gliceraldehído. Si al D-gliceraldehído se le agrega un carbono más, tenemos los que se llaman aldotetrosas. Y podemos tener dos opciones. Si se fijan, se le agrega un carbono acá y otro carbono acá, con un oxígeno a la derecha y otro a la izquierda. Por lo tanto, del gliceraldehído salen dos tetrosas. De cada uno de estos, si se le agrega un carbono más, puede haber dos más, porque tenemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y lo mismo pasa con las hexosas, ¿sí? Fíjense que nosotros nos vamos a concentrar en el gliceraldehído, en la ribosa dentro de las pentosas, la glucosa, la manosa y la galactosa. Estos son los compuestos que tienen importancia biológica dentro de las aldosas. Si vamos a la cetosa, vamos a ver que el compuesto tiene un doble enlace al oxígeno y que acá no existe el carbono quiral. ¿Por qué? Porque arriba está unido, si estamos acá, arriba está unido a un carbono con dos hidrógenos más un alcohol, y abajo tiene exactamente el mismo grupo, por lo tanto, este átomo no puede variar, además de que tiene un doble enlace a un solo átomo, por lo tanto no hay carbono quiral. Pero si a esta cetotriosa se le agrega un carbono más, el carbono más alejado de la función se transforma en carbono quiral. Está unido a un carbono con una cetona, a un grupo hidroxilo, a un hidrógeno y a un carbono con alcohol. ¿Sí? Por lo tanto, este carbono es el carbono quiral de las cetotetrosas en este caso. Y lo mismo va pasando con cada uno de los compuestos a medida que se van agregando carbono. El carbono más alejado de la función de la función aldehído o de la función cetona, perdón, es el carbono quiral. Y los más importantes, lo que nosotros vamos a ver es la hidroxiacetona y la fructosa. ¿Sí? Fíjense que todos son con la D con el hidroxilo, perdón, hacia la derecha. Pero en la naturaleza, en realidad, los monosacáridos no existen en forma lineal como los hemos visto. En nuestro cuerpo, ¿sí? Al estar en contacto con el agua, la glucosa, la fructosa, la manosa, la galactosa se transforman en forma cíclica. Entonces pasamos de esta forma lineal a esta forma cíclica. ¿Cómo ocurre este proceso de ciclación? Bueno, se produce a través de un enlace que se llama hemiacetal y se da entre el hidroxilo del carbono 5, ¿sí? Aquí, el hidroxilo del carbono 5, y el aldehído o el grupo carbonilo del carbono 1. Fíjense acá, este hidroxilo va a reaccionar con, aquí tenemos el doble enlace al oxígeno. Este doble enlace se va a romper y en este doble enlace va a entrar este hidroxilo. Por lo tanto, este oxígeno le van a quedar dos electrones libres. Recuerden que para armar un enlace se requieren dos electrones. Bueno, en este caso, al romperse uno, le van a quedar dos valencias con las que se va a unir, le va a quedar, perdón, un electrón que se va a unir con este con este enlace que queda libre al salir este hidroxilo
y ubicarse en el enlace que esté roto. ¿Sí? Si vemos, se ubica el hidróxido acá. Y el oxígeno va a pasar a compartir el enlace con el carbono 5. A esto se le denomina enlace hemiacetal. Y es en esta forma cíclica, en la que encontramos a la glucosa en nuestro organismo o cuando está en contacto con el agua. Lo mismo pasa con la fructosa. Se da entre el hidroxilo del carbono 5 y la cetona del carbono 2. Entonces, este doble enlace se rompe, este hidroxilo va a cambiar de lugar y se va a ubicar en el doble enlace que se rompió, ¿sí? Si se fijan está acá, y el oxígeno le quedó una valencia libre que se va a unir con este enlace que queda libre al salir el hidroxilo. Y así se nos forma el ciclo de la fructosa. Si se fijan, la fructosa queda en forma de pentágono. Bueno, entonces lo que vamos a denominar es que cuando la ciclación se da en forma de hexágono, ¿sí? En 6 lados, se llaman piranosas. Y cuando se da en 5 lados, se llaman furanosas. Bien, la ciclación de los monosacáridos forma un nuevo centro de asimetría. Es decir, una vez que se forma esta ciclación, lo que obtenemos es un nuevo carbono asimétrico, pero ya no se llama carbono quiral, sino que ahora se denomina carbono anomérico. ¿Sí? Es el carbono que al adoptar una estructura cíclica se encuentra unido a 4 átomos o grupos funcionales diferentes, pero que en la estructura lineal no era un carbono lineal, quiral, perdón. Entonces vamos a ver en esta imagen. Acá tenemos el carbono anomérico, es el carbono número 1, ¿sí? Está unido a un oxígeno, a un carbono, a un hidroxilo, perdón, y a un hidrógeno. Entonces, este va a ser el carbono asimétrico, unido a 4 grupos diferentes. Pero en su forma lineal no era un carbono quiral, porque si se fijan, este carbono tiene 2 enlaces a un oxígeno. Por lo tanto, ya no puede estar unido a 4 átomos o grupos funcionales diferentes. Entonces, si en su forma lineal no era un carbono quiral, entonces en su forma cíclica sí se transforma en un carbono anomérico. ¿Sí? Y de esta clasificación de este carbono obtenemos otro tipo de isómero. Bueno, acá les muestro que está unido solo a 3 elementos y no a 4. Y tenemos 2 tipos de formas a través de estos isómeros, que es la forma alfa y la forma beta, a través del fenómeno de muta-rotación. Al pasar del grupo, de la glucosa en forma lineal a ciclarse, entonces se puede obtener que el hidroxilo esté hacia abajo o que el hidroxilo se encuentre hacia arriba. O sea que el carbono que se ubica acá está unido a 4 elementos diferentes, este hidroxilo puede rotar hacia arriba o hacia abajo. Si está hacia abajo, se denomina alfa, y si está hacia arriba, se denomina beta. La forma hacia arriba, la forma beta, es la que se encuentra en mayor porcentaje en el reino animal. Y la forma alfa es la que mayor se encuentra en el reino vegetal. En el reino vegetal la forma beta y en el reino animal la forma alfa. Perdón, me equivoqué en el reino. Entonces, este es el fenómeno de mutarrotación. Vamos a ver cuáles son los derivados de los monosacáridos por medio de la oxidación. ¿Qué es la oxidación? La oxidación se da cuando un aldehído o un alcohol pueden, al ingresar oxígeno en su fórmula, transformarse en un ácido carboxílico. Fíjense, acá tenemos un grupo aldehído que al incorporarse oxígeno en este hidrógeno se transforma en un ácido. Esto sucede en todos los aldehídos. Por lo tanto, todos los monosacáridos a nivel de su grupo aldehído, es decir, en el carbono 1, pueden oxidarse en ácido carboxílico. Lo mismo pasa con el grupo alcohol, ¿sí? En el caso, ahora vamos a ver cada uno. Fíjense,
Tenemos acá carbono 1, ¿sí? Carbono 1, grupo aldehído. Por oxidación, ¿sí? Por agregado de oxígeno, y el carbono 6, en este caso en el carbono 6 tenemos el grupo alcohol. Entonces podemos obtener un ácido glucónico, obteniendo el grupo ácido desde el aldehído, y el ácido glucurónico si se transforma el alcohol. Si se transforman el carbono 1 y el carbono 6, obtenemos ácido glucárico, ya que se oxidó de grupo aldehído a grupo ácido y de grupo alcohol a grupo ácido. Si se oxidaron los dos, entonces es ácido glucárico. Si se oxidó solo el 1, es ácido glucónico. Y si se oxidó solo el 6, es ácido glucurónico. Bien. Ahora, cuando la glucosa dijimos que se encuentra mayoritariamente en forma cíclica, ¿sí? Por lo tanto, el grupo alcohol, acá tenemos el carbono 1 y el carbono 6, ¿sí? Si se fijan, la ciclación se da carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. La oxidación se da a nivel del carbono 6, a nivel del grupo alcohol. Por lo tanto, del grupo alcohol pasa al grupo ácido. Y obtenemos el ácido glucurónico, el mismo anterior, ¿sí? Pero en forma cíclica, en el carbono número 6. En este caso es beta de glucurónico porque vemos el oxidrilo que está hacia arriba, ¿sí? Cuando está hacia arriba la glucosa se llama beta. Y si se transforma en ácido es beta de glucurónico. Porque veníamos de la D-glucosa, ¿se acuerdan? Donde el hidroxilo del carbono 5 estaba hacia la derecha. Por lo tanto, se sigue conservando ese hidroxilo, solamente que terminó de forma cíclica. No sé qué pasó. Ahí estamos. Bien. Reducción. Las aldosas también se pueden reducir, es decir, en los grupos aldehídos. Y la cetosa también puede reducir. Una aldosa, es decir, el grupo aldehído de una aldosa, ese grupo aldehído origina un polialcohol por reducción. Y las cetosas originan dos polialcoholes por reducción, ya que aparece un nuevo carbono simétrico. Miren, vamos a ver el aldehído. El gliceraldehído, por reducción, es decir, por el ingreso de hidrógeno a la fórmula, se transforma en un alcohol o en un polialcohol, porque ya teníamos dos grupos de alcoholes y al reducirse el aldehído produce un alcohol. Fíjense que si el aldehído se oxida, se transforma en ácido, y si el aldehído se reduce, se transforma en alcohol. Entonces obtenemos un grupo alcohol a nivel del carbono primario donde existía el aldehído. Entonces acá vemos un aldotrio. Ahora fíjense lo que pasa en una, acá me equivoco, es una cetohexosa, ¿sí? Acá es cetohexosa, hay un pequeño error. No, perdón, estamos bien igual. Es el ejemplo de la glucosa, me equivoqué yo. El grupo aldehído, por incorporación de hidrógeno, obtengo un grupo alcohol, ¿sí? Fíjense, un hidrógeno va a romper este doble enlace, el hidrógeno se va a ubicar con el oxígeno formando el alcohol, y el segundo hidrógeno va a ir a ocupar el enlace ese que se rompió. Ahora, ¿qué pasa con las cetosas? Bueno, dijimos que las cetosas forman dos polialcoholes, porque generan un nuevo carbono simétrico. Entonces, veamos en el caso del sorbitol. La glucosa, por incorporación de hidrógeno, rompe este doble enlace, se origina acá un grupo alcohol, y en el doble enlace que se rompió, se ubica el otro hidrógeno. Si se ubica a la derecha, tenemos el sorbitol. Y el sorbitol también es el derivado de reducción de la glucosa, que es el que vimos
anteriormente. Y si la cetosa al oxidar, al reducirse, se coloca el grupo hidroxilo a la izquierda, se transforma en manitol, y el manitol es el derivado de reducción de la manosa. Recuerden que tanto la glucosa como manosa son aldehídos, ¿sí? Y si el grupo aldehído está acá arriba, entonces tenemos la misma composición. Fíjense, en este caso vamos a ver la ribosa. ¿Sí? La ribosa es una pentosa, es una de las pentosas más importantes, porque forma parte de los ácidos nucleicos. ¿Sí? La ribosa y la desoxirribosa forman parte del ADN y del ARN. Si su grupo aldehído se reduce, se transforma en ribitol. ¿Sí? Fíjense que se da a nivel del grupo aldehído siempre. Y si su hidroxi se quita este oxígeno, obtenemos la desoxirribosa, que esto es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cuáles son los monosacáridos de mayor importancia? La glucosa y la galactosa, ¿sí? Dentro de las aldohexosas, con grupo aldehído. Y dentro de las cetosas, los más importantes son la fructosa. Y dentro de las pentosas, el más importante que vamos a ver es la ribosa, y el más importante también es la desoxirribosa. Como pueden ver, se sustituyó el hidroxi que había acá y me quedaron dos hidrógenos. ¿Sí? Por eso es desoxirribosa. Compuestos muy importantes para tenerlos en cuenta cuando veamos la estructura del ADN y el ARN. Bien, a ver, enlace glucosídico. Los disacáridos. Los disacáridos se dan, entonces, decíamos que están conformados por dos monómeros que están unidos por un enlace covalente, que es un enlace glucosídico, a partir de una reacción de deshidratación. Es decir, que se van a unir dos monosacáridos y por deshidratación van a formar el enlace glucosídico, desprendiendo una molécula de agua. Al hidrolizarse, ¿sí? Cuando estos compuestos se hidrolizan, pueden separarse en dos monosacáridos. ¿Entre quiénes se da el enlace glucosídico? Entre el grupo hidroxilo del carbono numérico y un grupo hidroxilo de cualquier carbono del otro monómero. Entonces, si nos fijamos acá, este es el carbono 1, ¿sí? de este monómero, de este monosacárido, y su hidroxilo va a reaccionar con el hidroxilo, en este caso, del carbono 4. Si se fijan, tenemos dos oxígenos y dos hidrógenos. La condensación o la deshidratación forma agua, H2O. Y este oxígeno que me queda solito es el que va a formar el enlace glucosídico o de tipo éter. ¿Sí? Si se acuerdan, el enlace éter se da entre dos grupos alcoholes. Acá tenemos un grupo alcohol y acá tenemos un grupo alcohol. Por lo tanto, formamos un enlace de tipo éter o enlace glucosídico, desprendiendo una molécula de agua. Este es el enlace glucosídico. Y este enlace puede romperse para poder obtener de nuevo monómeros. Si pensamos que la glucosa tiene la función energética, y es la glucosa la que nos da energía, por lo general en los alimentos los encontramos como disacáridos o como polisacáridos, y necesitan romperse para que podamos obtener el monómero o la glucosa o la manosa o la fructosa para que el cuerpo la pueda utilizar. ¿Sí? El cuerpo utiliza solamente monosacáridos para obtener energía. Entonces, esto puede romperse a través de enzimas. ¿Sí? Enzimas que están en nuestro tracto digestivo. A medida que el alimento va pasando por el estómago, por la boca, por el estómago y por el intestino, se va digiriendo, como nosotros le decimos, pero en realidad lo que pasa es que hay enzimas que rompen esos enlaces y obtenemos los monómeros o monosacáridos para que el cuerpo pueda utilizarlos. Vamos a ver cuáles son los más importantes. Dentro de los disacáridos más importantes vamos a ver primero la maltosa. La maltosa está formada por dos alfa-glucosas, ¿sí?
el enlace glucosídico es alfa 1,4, es decir, que es el producto final de la digestión del almidón, ¿sí? La maltosa es como nosotros la conocemos como el producto final de la digestión del almidón. Cuando el almidón se digiere, obtenemos maltosa. Después la maltosa se digiere y obtenemos glucosa, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, el carbono 1 de la glucosa, el carbono anomérico, va a reaccionar con el carbono 4 de otra molécula de glucosa. Por eso es enlace alfa 1, 4, formando el enlace glucosídico. Y como siempre, desprendiendo agua. Esta es la formación de los disacáridos. Es un disacárido reductor. ¿Por qué decimos que es reductor? Decimos que pueden reducirse porque tenemos en el carbono anomérico un grupo hidroxi que puede ser reducido y que me quede un solo hidrógeno. Por lo tanto, es un disacárido reductor. O sea que en la unión de las dos glucosas me queda el carbono anomérico libre. Otro importante es la lactosa, o el azúcar de la leche, que está unida por galactosa más glucosa, ¿sí? Y se une a través del enlace glucosídico beta 1,4. ¿Por qué beta? Porque se une la beta-galactosa, ¿sí? Fíjense, se une el carbono anomérico, tiene el hidroxilo hacia arriba, por lo tanto se denomina beta. Se une con el carbono 4, por eso es beta 1,4 de la glucosa, formando el enlace glucosídico beta 1,4, ¿sí? Y desprendiendo agua. Siempre en la formación de los disacáridos se desprende agua porque se realiza por deshidratación, por condensación de dos monómeros. Y es un disacárido reductor porque también posee, ¿sí? Acá al final de la molécula tenemos el carbono anomérico libre, ¿sí? Si este es el carbono 4, este es el carbono 1. Es el principal componente de la leche y es importante porque es esencial en la lactancia y en el desarrollo del niño, ¿sí? Por eso este disacárido es tan importante en la primera infancia y es también el componente de la leche que tomamos todos, ¿no? No solamente de la leche materna. Y el otro disacárido importante es la sacarosa o el azúcar común, ¿sí? El azúcar de mesa. Es producido a través de la caña de azúcar y es la unión de glucosa más fructosa. Y nos produce la sacarosa. Y es la unión de dos carbonos anoméricos. Por lo tanto, tenemos que nombrar los dos carbonos anoméricos que se unen, el alfa 1 y el beta 2. Entonces se une el carbono alfa 1 con el hidroxilo hacia abajo de la glucosa, con el beta 2 de la fructosa. ¿Por qué beta? Porque tiene el hidroxilo hacia arriba. Por lo tanto, obtenemos el enlace glicosídico alfa 1 beta 2, ¿sí? Y se da entre dos carbonos anoméricos. Por lo tanto, es un disacárido no reductor, ya que no posee carbonos anoméricos. Es el único disacárido no reductor. Y es la principal fuente de energía que proviene de frutas y del azúcar de mesa, o bien que se obtiene a través de la caña de azúcar o de la remolacha. Oligosacáridos. Vamos a ver cuáles son los oligosacáridos. Son compuestos de 3 a 10 monómeros, 3 o 9 según la bibliografía, y este tipo de hidrato suele estar unido a otras sustancias, como las que forman las glicoproteínas, ¿sí? Se unen a proteínas y forman lo que se llaman glicoproteínas. Ya casi terminando, vemos los polisacáridos. Los polisacáridos decíamos que son compuestos que son mayores a 10 monómeros, se encuentran formando cadenas que pueden ser ramificadas. Si los monómeros son iguales, entonces se denominan homopolisacáridos, y si los monómeros que los conforman son diferentes, tenemos heteropolisacáridos, ¿sí?
Vamos a ver los homopolisacáridos más importantes, entre ellos el almidón. El homopolisacárido es una mezcla de dos polímeros formados por glucosa alfa. ¿Cuáles son estos dos polímeros? La amilosa y la amilopectina. El 25% se encuentra como amilosa y el 75% se encuentra como amilopectina. Si vemos cuál es la principal diferencia, es que la amilopectina es una cadena lineal, y la amilosa es una cadena lineal, y la amilopectina es una cadena ramificada. La amilosa posee enlaces alfa 1,4, si se fijan, las glucosas están unidas por el carbono 1 numérico y el carbono 4 de la siguiente glucosa. La siguiente glucosa tiene el carbono numérico con el carbono 4 de la siguiente y así sucesivamente. Este N significa que puede haber muchas glucosas en el medio, ¿sí? Y la amilopectina tiene el mismo enlace alfa 1,4 en las cadenas lineales y tiene el enlace alfa 1,6, es decir, tenemos el carbono numérico alfa, porque está hacia abajo, con el carbono 6 de la glucosa de abajo, por lo tanto produce ramificación. Y estas ramificaciones se dan entre 20 a 40 monómeros. Cada 20 o 40 moléculas de glucosa aparece una ramificación de enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Y ahí se forma la amilopectina. El otro polisacárido de importancia es el glucógeno. Como dijimos, es la principal reserva de células animales, principalmente en hígado, principalmente en hígado y en músculos. Es un polisacárido muy similar a la amilopectina, ¿sí? Está compuesto por glucosa, tiene estructuras ramificadas con cadenas lineales y también está unido por cadenas alfa 1,4 y alfa 1,6. Veamos acá la imagen. Esta es una molécula de glucógeno. La parte lineal, ¿sí? Son con enlaces alfa 1,4 y donde hay ramificaciones es enlace alfa 1,6. Veámoslo un poquito más grande. Acá tenemos la unión alfa 1,4 y acá tenemos la unión alfa 1,6. ¿Qué pasa con el glucógeno? Las ramificaciones se dan cada menos cantidad de monómeros. Mientras más ramificado esté el glucógeno, más compacto se hace y más glucosa podemos reservar en nuestro organismo. Esta es la manera en la que se reserva el glucógeno, ¿sí? No lo reservamos en forma de almidón, sino que el almidón lo digerimos. Del almidón obtenemos energía. Y la almacenamos en forma de glucógeno. Y al ser más ramificado, ocupa menor espacio. Y contiene mayor moléculas de glucosa. Y el último que también es importante es la celulosa. Es un glucano con funciones estructurales en las plantas o en los vegetales, forma parte de las paredes celulares. Es un compuesto muy abundante en la naturaleza, ¿sí? Si pensamos en los troncos de los árboles, que son celulosas, por ejemplo, tienen más de 10.000 unidades de beta-glucosa unidas por enlace alfa 1,4 y beta 1,4. Fíjense, se une beta hacia arriba, 1,4, y alfa hacia abajo, 1,4. Carbono numérico número 1, carbono número 4. Carbono numérico número 1, carbono número 4. Pero al estar hacia arriba es beta y al estar hacia abajo es alfa. Entonces, esta disposición de la celulosa la vemos así parecido como si fueran todos ladrillitos que forman como una fibra. Y también, si se fijan, se realiza de maneras lineales y por los puentes hidrógenos tiene el enlace beta 1,4, el enlace alfa 1,4 y también tiene puentes hidrógenos. Esta unión puentes hidrógenos hace que esta estructura sea rígida, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no podemos digerir este polisacárido, ya que no tenemos las enzimas para digerir los enlaces beta 1,4, que sí lo tienen los animales herbívoros, por ejemplo. Como nosotros no tenemos esta enzima, la celulosa se comporta en nuestro organismo como fibra, ¿sí? No como nutriente que se absorbe.
Y dentro de los heteropolisacáridos, y ya terminando casi con la clase, vemos que responden a la función informativa. Pueden unirse a lípidos y a proteínas, como hablábamos antes, en la célula y representan esta señal de reconocimiento. Si vemos, los heteropolisacáridos tienen monosacáridos diferentes, como puede ser acá una glucosa y una galactosa, y acá podemos tener una glucosa, una galactosa y una manosa, por ejemplo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Fíjense que son parte del código de los grupos sanguíneos, ¿sí? Son heteropolisacáridos los que conforman unidos a lípidos. Entonces, el grupo 0, el grupo A y el grupo B son diferentes por cómo están compuestos según la cantidad de monómeros o el tipo de monómeros que posean, ¿sí? Espero, chicos, que puedan haber entendido un poquito mejor con el video el tema de los hidratos de carbono, que puedan resolver las clases y bueno, nos estamos viendo en el próximo video, que puedan resolver las actividades, rever los que las hicieron y tenían dudas y estaremos viendo en el próximo video, ¿sí? Hasta luego y que tengan una buena semana.